Gracias, Febe, y saludos, compañeros, y a la audiencia, por supuesto, que también el régimen de pensiones más grande que hay en Costa Rica, que es el básico, en el básico, es la Caja Costarricense de Seguro Social. Y ha sufrido durante los últimos 4 meses una disminución muy importante respecto a la cantidad de cotizantes. Ha caído un 7,3%, esto alcanza a unos 100.718 personas. Por eso yo le pedí a don Ubaldo Carrillo, que es el director de pensiones de la Caja, que nos acompañara esta tarde. Don Ubaldo, ¿cómo le va? Bienvenido a Noticias Monumental, ¿qué tal? Gracias, buenas tardes, don Randall, y muy buenas tardes a todos los radioescuchas y todos los que nos observan, no sé si por Facebook, si estamos conectados. Un saludo. Por Facebook, por Canal 2, por todo lado estamos hoy, don Ubaldo, muchas gracias por estar con nosotros. Don Ubaldo, bueno, los regímenes solidarios como el de la Caja Costarricense de Seguro Social se basan en que la gente que está hoy produciendo, trabajando, ¿verdad?, sostengan a las personas que están pensionadas. ¿Cuánto significa para la Caja una caída del 7,3% de 100,000 personas en la cantidad de cotizantes, don Ubaldo? Claro, Randall, usted muy bien lo apunta. En seguridad social nosotros hablamos de dos conceptos, el concepto de solidaridad intrageneracional y solidaridad intergeneracional. Cuando hablamos de la solidaridad intrageneracional, es que todos los que estamos cotizando en este momento, no todos vamos a tener la misma tasa de reemplazo, porque los que más ingreso tienen, más ganan, de alguna manera financian a los que menos ingreso tienen para que todos tengamos una pensión. Y cuando hablamos de esa solidaridad intergeneracional es que la masa de cotizantes actuales, como vistas como un salario promedio de hoy, tienen un salario promedio mucho mayor que aquellos que se jubilaron en el pasado. Pero ¿qué es lo que hemos visto nosotros? Dos cosas, Randall. Uno, donde evidentemente cae más del 7% de los cotizantes, como usted muy bien lo apunta, pero además ese salario promedio, ¿verdad?, está disminuyendo. Y es un doble efecto, entonces, no solamente el efecto de la disminución del número de cotizantes, sino que el salario promedio históricamente nunca había sucedido, ahora con COVID sí sucede, desciende, y esa reducción de casi un 11% del salario promedio se traduce en que la seguridad social en materia de pensiones esté facturando en cargas sociales cerca de 17,000, 18,000 millones menos por mes. Ahora, ¿cómo logra subsistir la seguridad social? De dos formas. Uno, con los intereses que genera la reserva, estamos utilizándolos para llenar ese faltante en el flujo de efectivo, pero además la caída de ese salario promedio o de ese salario de referencia promedio fue producto en que la base mínima contributiva descendió y el Estado, ¿verdad?, como parte de sus políticas para lograr mantener la cobertura en materia de la seguridad social, se comprometió a trasladar parte de ese impacto en la reducción de la base mínima contributiva, y es lo que se aprobó recientemente en el presupuesto extraordinario. Pero a su respuesta, ¿cuál es el impacto que hemos tenido ahorita en caída, en masa salarial y en trabajadores? 18,000 millones menos de ingresos por mes que han sido financiados con intereses. Don Waldo, permítame ir desgranando esos datos porque me parecen fundamentales en el análisis que estamos haciendo. Empezando con los trabajadores del sector privado, teníamos en febrero 982,180 cotizantes. Al corte que usted brindó en la Asamblea Legislativa, 886,333. Es decir, hay una caída en el sector privado de 95,847. La caída es más dramática en el sector privado, mucho más dramática, 10 veces más dramática, es el 10%, don Ubaldo. Así es, y le agrego tal vez datos adicionales. Claro. La pregunta es, de esos que caen, ¿cuántos son hombres y cuántos son mujeres? El 67% son hombres y el 33% son mujeres. Y tal vez un dato también muy interesante, la edad, estamos hablando una edad promedio entre ambos sexos de 35 años, entonces no estamos hablando de gente que esté cerca de la jubilación, sino estamos hablando de gente joven que perdió el empleo y que no ha podido reinsertarse, ¿verdad? Y esos son elementos trascendentales. Acordémonos que en materia de seguridad social, el régimen de pensiones brinda la cobertura por vejez, el retiro por vejez,
Pero también aquí debemos de tener muy en cuenta que cuando una persona sale del mercado de trabajo, el riesgo de la invalidez y la muerte siempre está latente. Entonces, todas estas personas que salieron, que fueron alrededor de 100,000 en promedio, de esos datos, de ese análisis que usted hace, tienen un tema de fondo que es que quedaron sin cotizar a la seguridad social. Y en caso de muerte, hay requisitos que si no se tienen, la familia quedaría al descubierto en tema de una pensión por muerte, y en materia de invalidez también hay requisitos que se deben de cumplir. Entonces, es un tema bastante complejo. ¿Qué es lo que han hecho algunos? Se han ido afiliando, lo hemos visto que se han ido afiliando como asegurados voluntarios mientras vuelven al sector laboral formal. Claro, porque hay que recordar que la Caja tiene dos grandes seguros, el SEM, seguro de enfermedad y maternidad, y el régimen de invalidez, vejez y muerte, que es el de pensiones. En este caso estamos hablando justamente de las pensiones, pero este dato que nos brinda don Ubaldo es fundamental. Yo podría decir entonces, desde la formalidad, don Ubaldo, que en estos 4 meses han perdido el trabajo 95,847 empleados privados, de los cuales la gran mayoría son hombres, el 67% son hombres, y la edad promedio de las personas, de las 95,000 personas, empleados privados que han perdido el trabajo, es de 35 años. Así es, así es. Ahora, puede ser que el efecto de que perdieran el empleo puede ser un poco más, porque acordémonos que en esos 4 meses otros entraron al sector privado, entonces es un efecto neto el que estamos observando. Claro. Pero el dato que usted menciona es totalmente claro. La pandemia en estos momentos, y se los doy un dato adicional, hay 3 sectores que los está golpeando muy fuerte: el turismo, el agrícola y el sector servicios, hablemos servicios generales, ¿verdad? Y esos son los que normalmente mueven más la dinámica de entrada de afiliados y salidas de cotizantes, porque el resto que los está golpeando es el sector informal. Más de 1 millón de trabajadores informales que no cotizan a la seguridad social en este momento están siendo muy golpeados por el efecto del COVID. Pero nosotros que nos nutrimos del formalismo, ¿verdad?, de la economía, vemos que esos 3 sectores están siendo bastante golpeados. Ahora, ¿qué observamos nosotros a lo largo de este año 2020? Observamos que aunque el golpe que nosotros esperábamos en materia de cotizantes, ¿verdad?, nosotros creímos que iba a bajarse un 15, 18%, realmente fue un 7%, es un golpe que, si bien es cierto, no fue tan profundo como lo planteábamos en escenarios más pesimistas, va a ser un golpe que se va a mantener en el tiempo, Randall y todos los que nos escuchan. Eso significa que la caída de 18,000 millones de colones de ingreso al seguro de IBM, yo creo que lo vamos a observar de aquí a diciembre, y cuidado y si no, todavía después de enero y febrero. Con lo cual, los intereses que genera la reserva de pensiones de este año, vamos a tener que utilizarla, pareciera, en un 100% para financiar la operación del régimen de pensiones de IBM. Sí, claro. De hecho, más adelante vamos a entrar en el detalle de ese financiamiento, don Ubaldo. Quisiera brincar, si me permite, a los trabajadores, a los que trabajan en lo propio, ¿verdad? Cuya caída en cotizantes pasó de 200,197 que habíamos tenido en febrero a 197,452, es decir, se pierden 2,745, es un 1%. Yo le confieso que yo pensé que en los trabajadores en lo propio iba a ser mayor esa caída, don Ubaldo. Sí, lo que pasa es que no fue tan abrupta, porque si nos fijamos en las políticas que impulsó la Junta Directiva, la base mínima contributiva bajó prácticamente a un 25% de lo que estaba antes de la pandemia. Entonces, el salario promedio de ellos, o el ingreso de referencia sobre el cual cobrábamos, era de 500 y tanto, más o menos 500 y resto mil colones el salario de referencia que aplicábamos las cargas sociales. A junio, ¿verdad?, cuando vemos el efecto de la estrategia de bajar la base mínima contributiva, donde esa caída la financia el Estado, bajó a 132,000 colones el salario de referencia. Entonces se hizo muy barato, por decirlo así, el pago del seguro del trabajador independiente. Entonces eso mantuvo al trabajador independiente dentro de las filas de la seguridad social. Y es que es necesario que el trabajador independiente quede ahí, porque si se sale, no solamente se sale de pensiones, sino de salud. Y ahí entonces tenemos un problema más serio. Sí, de hecho es un detalle muy...
Un trabajador independiente, voy a poner un ejemplo, que pagaba 100,000 de seguro independiente, hoy paga 25,000. Eso es lo que le permite justamente mantenerse. Y hay un dato que a mí me genera un enorme misterio, don Ubaldo, porque no tengo idea de dónde sale, que es el de los trabajadores públicos, cuyos cotizantes pasaron de 203,643 a 201,517. Es decir, hay 2,126 cotizantes del sector público menos, un 1%. ¿De dónde? Si no se ha despedido a trabajadores públicos. Menos, pero sí hemos observado quizás que por los anuncios que para nosotros también fue un misterio, téngalo por seguro que esta situación nos llamó la atención, pero sí empezamos a ver noticias esta semana que no están sustituyendo plazas de aquellos que se jubilan, y por ahí debe de venir el asunto. Para nosotros son importantes tanto los cotizantes del sector privado por cuenta propia como del sector público. Y el sector público, aunque son 200,000, el salario promedio del sector público supera el 1,000,000 de colones. Entonces, cada trabajador del sector público en promedio hace 2 del sector privado. Claro. Quiere decir que cuando nosotros perdemos 1 del sector público, nos duele montones, porque es como si hubiéramos perdido 2 del sector privado, ¿verdad? Entonces, este es un tema de fondo donde si la cotización baja o si los cotizantes bajan, independientemente del sector, el equilibrio económico actuarial nuestro se ve afectado. Don Ubaldo, le están preguntando en Facebook Live, Ricardo Casero, dice, Randall, ya lo subieron de nuevo, solo es 25% para los independientes, ¿eso es correcto? A partir de junio fue el último mes, en julio ya arranca a un 75%, pero el sector privado sí quedó en 50%. Ok. Y el gobierno hizo la propuesta, ustedes lo han transmitido, de que se mantenga así por un mes más, que la base mínima en agosto esté en 50% y el sector independiente en 75%, pero marzo, abril, mayo y junio estuvo en 25%. Sí, por supuesto. Don Ubaldo, entonces, la explicación, o podría ser la hipótesis más bien, de esa caída de 2,126 cotizantes del sector público, tendría más que ver, yo lo pensé realmente, con las personas que porque es un 1%, puede ser las personas que se pensionan, las personas que se jubilan, que han salido, digamos, de los cotizantes. Y aquellos que ya no había presupuesto, me imagino, para hacer sustituciones. Los interinos. Los interinos, sí, que lo primero que en las instituciones públicas se ve menguado son las partidas de personal sustituto. Entonces me imagino que por ahí no se pueden sustituir las incapacidades y ese tipo de cosas, o los ascensos, y por ahí entonces debe de venir la situación. Pero sí, las noticias que ustedes enumeran, pareciera que hay un bloque de 2,000 plazas en el sector público que tampoco van a ser sustituidas en este periodo que viene. Entonces, esto lo vamos a ver una merma también en el segundo semestre. Claro, ok, con el dato de la caída de los cotizantes sí podríamos decir que afectó 10 veces más a los trabajadores privados que a los públicos, ¿verdad? Eso es un dato. Totalmente, sí. Ok, sí. Vámonos a los salarios. Este dato lo compartí esta mañana y usted no se imagina la cantidad de las veces que me han mandado al infierno hoy en la mañana, pero son datos de la caja. Sí. Los salarios promedio, el salario promedio del sector privado, en 4 meses pasó y por favor, es un promedio. Pasó de 581,426 a 556,225. Es decir, bajó. Ok. El sector público, y esta es otra cosa que no entiendo, es que el salario promedio del sector público, 1,108,322. Es el doble del trabajador privado. Por eso, esa es la explicación a lo que don Ubaldo decía, que le duele, digamos, desde un punto de vista económico o financiero, la salida de un trabajador público porque cotiza 2 veces más, pero no cotiza 2 veces más porque quiera cotizar 2 veces más, es porque tiene un salario promedio más alto. Más alto. Y pasó de 1,108,322 a 1,115,962. Es decir, el promedio de salario público subió durante la pandemia. Sí, ese efecto seguramente de las anualidades y ese tipo de cosas que se tienen en algunas instituciones, que más o menos una anualidad anda alrededor de un 2,5% del salario, ¿verdad? Entonces, y en algunas instituciones puede ser un 5%, y en algunas otras tal vez más alto. Entonces eso mueve la planilla arriba.
y sobre eso se cotiza a la Seguridad Social. Ok, entonces la explicación de ese incremento es las anualidades. Puede ser las anualidades, y eso así es como lo vemos en la caja. Ok, y vamos al independiente, que usted me lo conversaba ahora, pero quiero citarlo. Sí. El salario promedio de un trabajador independiente en Costa Rica, 526,246. Y bajó a 132,799. Es decir, se vieron fuertemente impactados por la crisis, pero fueron relativamente aliviados por la disminución de... Es correcto, eso responde a la política institucional y lo que financió el Poder Ejecutivo para lograr mantenerlos en el registro de la Seguridad Social y cubiertos por el paraguas de la Seguridad Social, bajando la base mínima contributiva a un 25%. Eso se hizo en estos primeros meses de la pandemia y ya para el segundo semestre están en un 75% y es lo que se quiere mantener. Ahora, si subimos al 75%, ahí vamos a ver también qué tan sensible es subir la base mínima a que ellos permanezcan, y eso lo vamos a ver en este segundo semestre. En estas tres poblaciones, depende del prisma con el que uno lo mire, cada población tiene diferente importancia, don Ubaldo. Sí. Por ejemplo, el salario, la cantidad de cotizantes privados que tienen un menor peso individual en las pensiones, ¿verdad? Financiero, tienen un mayor peso colectivo en esas pensiones, es decir, hay más de 4 veces más cotizantes privados que públicos. Sí, pero en materia, por ejemplo, de cotizantes, como usted lo enfoca, muy bien, sí, son casi del 1.285.000, 286.000 cotizantes que tenemos a hoy, 885.000, 886.000 son del sector privado, ¿verdad? Y cuyo salario es ese. La tasa de reemplazo que ellos van a recibir es una tasa de reemplazo que anda alrededor de un 60% en el momento de la vejez. En el caso del sector público, por ejemplo, que tiene un salario promedio más alto, su tasa de reemplazo es menor, ¿verdad? Porque está por encima de los dos salarios mínimos. Entonces, la tasa de reemplazo del sector público anda alrededor del 48-50% para arranque y podría terminar en un 57-56%. Por el salario. Ahí es donde se determina ese efecto de la solidaridad intrageneracional, que el que tiene un ingreso más alto, su tasa de reemplazo básica es menor que aquel que tiene un salario más bajo. Claro, se equilibra. Aquí le estaban preguntando algo, discúlpeme, y es si el aumento en el porcentaje, disculpe que me devuelva, Ubaldo. Sí, no se preocupe. Si el aumento en el promedio del salario público durante la pandemia no tendrá que ver con los pagos de horas extra al personal de primera línea contra el COVID, es decir, los empleados de la Caja, los empleados del Ministerio de Salud y los miembros de la fuerza pública. Todo suma, pero acordémonos que no todo el sector público está en primera línea, ¿verdad? Cuando yo hablo de sector público, aquí están todas las instituciones públicas, claro, y no necesariamente solo Caja y Ministerio de Seguridad Pública. Aquí están todos, entonces todo suma. Dice Ra Castro, qué ganas de joder, Randall, la de los empleados públicos, qué culpa tenemos de que el sector privado los exploten. No, yo no, ojo, estos son datos, o sea, son datos puros, ¿verdad? Sí, vamos a hacer minería, más todavía, ¿sí? Claro, a mí alguien me dijo, me ha dicho estos días, es que usted polariza. Bueno, finalmente yo no polarizo, lo que polarizan son los datos. Y los datos no mienten, el salario promedio del sector público aumentó durante la pandemia. ¿Qué quieren que haga yo o don Ubaldo si lo que hace es justamente registrar simplemente ese tema? Ok, le decía que los trabajadores privados tienen una importancia colectiva o de número, digamos, en la cantidad de cotizantes. El sector público, como usted lo explicaba, tiene una importancia financiera para el sistema de pensiones, porque cada uno de ellos gana el doble y por tanto cotiza el doble de los privados. Pero los trabajadores independientes tienen una enorme importancia social. Tómese en consideración que a diferencia de los públicos y los privados, los independientes no tienen el segundo pilar, que es la pensión complementaria, y por eso es muy importante para ellos, don Ubaldo. Así es, y por eso los defendemos de esta manera, ¿verdad? Para que se mantengan en el sistema. Acordémonos que, como usted muy bien lo apunta,
un trabajador del sector privado y del sector público finalmente puede hacer uso no solamente del segundo pilar, el ROP, sino que cada quinquenio tiene FCL. El trabajador independiente no. Y la cotización del trabajador independiente, lo que se hace es que de forma solidaria el Estado actúa en la función de patrono. Entonces no necesariamente todo le cae al trabajador independiente, sino que el Estado, todos nosotros, al pagar impuestos, financiamos parte de la cotización. Y el objetivo nuestro de incorporar de esta manera a los independientes es que el vendedor de copos, el que hace los jardines, tenga seguridad social, cobertura en salud y que a la edad de jubilación tenga una pensión que le permita por lo menos satisfacer sus necesidades básicas. Y a este grupo, Randall, es al que le damos una mayor tasa de reemplazo, si usted lo quiere ver así, porque con el salario más bajo es el que recibe más solidaridad de todos. Sí, sí. De hecho, en este instante, y es entendible por la explicación que usted nos está dando, don Ubaldo, los independientes son los que han chineado más, si me permite un término muy tico. Durante los primeros meses. Sí, durante los primeros meses. De hecho, alguien aquí decía, no deberían de volver a bajar a 25 a los independientes. ¿Se ha conversado? Sí, pero es que aquí el tema de fondo es quién paga la fiesta, ¿verdad? O sea, si nosotros seguimos apostando a bajar esa masa salarial o ese ingreso de referencia, estaríamos entonces ya no apostando a que utilicemos solo los intereses, sino que ya tendríamos que utilizar la reserva per se, ¿verdad? El capital. Claro. Y el Estado es el que debería llegar a financiar esa diferencia, pero también el Estado ya llegó a su tope, según lo que nos han dicho en Hacienda. Claro, de hecho ya vamos a entrar a eso, pero esta diferencia en el tema de los independientes, bueno, no en el de los independientes, en el tanto de la base mínima, es lo que viene en el presupuesto extraordinario, 33,000 millones, para pagar esa diferencia. Son 28,000 al seguro de salud y 14,000 al seguro de pensiones. Y es un pago que se hace no al 100%, todavía hay unos rubros al descubierto, pero sí, usted tiene muy bien, lo tiene muy bien ubicado. Eso es para financiar el impacto de la base mínima contributiva en los seguros sociales. Ok. La plata de las cuotas, ustedes recogieron en marzo 89,000 millones. Así es. En abril 80,000 millones. En mayo 70,000 millones. Esa es la pérdida de un poco más de 18,000 millones. Sí, ahí todavía en el último mes que usted dijo, 70,000 millones. Abril, mayo. En mayo, sí, el Estado pagó tarde la parte de él, entonces no se registró en el flujo de efectivo de ese mes, se registró en el siguiente, pero sí, el Estado pagó tarde y logramos llegar casi a 85,000 millones. Pero ya viendo la diferencia en cotizaciones puras, producto de la caída de los cotizantes y la masa salarial que tiende a la baja por la caída en el salario promedio, evidentemente eso se concluye que es alrededor de 18,000 millones. Y se está utilizando, para ponerlo así, Randall, nosotros gastamos por mes pagando pensiones, el aseguramiento en salud, porque el fondo se hace cargo del aseguramiento en salud, y los costos de operación andan alrededor de 95,000 millones. Entonces, si recaudamos 80,000, nos faltaron 15,000 millones. Si recaudamos 78,000, nos faltaron 17,000 millones. Claro, y así sucesivamente. Entiendo. Don Waldo, ¿cómo pinta junio? ¿O cómo pintó junio? Muy parecido a mayo, ¿verdad? El Estado pagó, pero pagó en julio. Entonces, va un poco atrasado, pero muy similar al mes anterior. Tal vez en el sector privado tuvimos unos 1,000 millones menos, ¿verdad? Producto de que las jornadas seguramente se redujeron más, pero muy similar. Yo creo que estamos llegando a un momento muy similar. Por eso las decisiones que se tomen ahorita en materia económica y sanitaria, la caja es la que la resiente inmediatamente, ¿verdad? Si decidimos poner naranja a tal lugar, la caja lo resiente, ¿verdad? Ok. Perdón, don Ubaldo. Respecto a... Yo sé que esta decisión no corresponde solo a usted, ni solo el resorte suyo, pero quiero saber si la han analizado, porque ha sido una crítica incluso mía desde hace algunos meses. Si yo hago tasas de manera informal, y entonces, si yo hago tasas de manera informal, don Ubaldo, y llevo 8 o 9 años haciendo tasas y no reporto nada,
a la seguridad social. Resulta que después de la pandemia, después de que arrancó la pandemia, yo dije, pucha, qué importante era que yo estuviera asegurado, que tuviera la pensión, que si quedo con daño permanente pueda optar por una pensión de invalidez después de 180 cuotas, ¿verdad? Y entonces me decidí, dije yo, no, la verdad es que llevo 8 años trabajando así, voy a ir a reportarme a la caja. Y además la caja necesita mi ayuda porque le están cayendo los cotizantes. Sí. Y entonces yo llego a cualquiera de sus oficinas y digo, señores, vengo a registrarme. Tengo 8 años de no trabajar, trabajar sin cotizar a la caja, pero quiero formalizarme porque entendí la importancia. Lo primero que me van a preguntar es, ¿cuántos años lleva usted haciendo eso? Y voy a decir 8. Entonces me van a dar un papel que dice, tome, primero nos debe esos 8 años y después formalícese. Sabiendo que eso pasa, le juro que yo no paso ni por la esquina a la caja. Sí. Porque yo digo, no, hombre, si voy a formalizarme para que me cobren un montón de plata. Yo sé que no depende de usted, lo que quiero saber es si eso lo han conversado, porque realmente es plata que no van a percibir jamás, pues no lo van a hacer, pero también, digamos, dejan de percibir lo que podría convencer a la gente de que se formalice, don Ubaldo. Sí, claro, y lo estamos analizando. La Junta Directiva está abocada en eso y hay un equipo técnico haciendo labores de investigación para lograr llevar algún producto que nos permita reinsertar al sector informal. Y no solamente desde esa óptica, Randall, sino las jornadas parciales. Claro. Hay gente que no tiene una jornada completa. Entonces, estamos analizando que cotice sobre la jornada que le corresponde, pero no le acreditaríamos una cotización completa, por decirlo así. O sea, sí. La idea es que todos coticemos y cada mes, aunque sea que usted trabaje 15 días o 10 días, es un mes de cotización. Pero si reporta media jornada, dejar que reporte media jornada y acreditar media cotización, por decirlo así. Cuando ya él puede subir la jornada a jornada completa, entonces ya reporta jornadas completas o una cotización. Sí lo estamos analizando porque el tema de la formalización no pasa solamente por mecanismos propios de Hacienda y tributarios, sino también nosotros nos nutrimos de las cotizaciones de aquellos que estén formalizados. Entonces nos interesa muchísimo. El asunto de fondo es que se incorporen con un ingreso que no venga a ponerle más tirantez a la solidaridad que ya tiene el seguro de pensiones en esa materia. Entonces, lo que hemos visto, ¿verdad? Así, muy sencillo, es que hay que redefinir el tema de la afiliación del trabajador independiente, que en la época que estamos viviendo, COVID o post-COVID, tenemos que diseñar alternativas que nos permitan atraer a todos esos trabajadores, porque hay gente que está al servicio de un patrono y eso es grave, ¿verdad? Y el patrono no lo reporta, lo tiene escondido. Hay que ver cómo logramos a esos pequeños patronos, a esas pymes, lograrlas afiliar de una manera adecuada. Y aquellos que tienen actividades independientes, bueno, que no les dé miedo acercarse a la seguridad social y tratar de hacer un borrón y cuenta nueva. Eso se está planteando en la Junta Directiva. Qué dicha, porque hoy les da terror. Sí. Y es muy lógico que les dé. Hablemos sobre la sostenibilidad del régimen. Sí. Yo tengo 17 años de trabajar aquí en Monumental y entonces el régimen se sostiene de la siguiente forma. Cuando yo entré, había otros compañeros en esta oficina. Joana Mora, Catalina, Esteban, Leonid. Digamos que ellos en ese momento me empezaban a dar por mes, ¿verdad? Para que yo les guardara la plata y lo guardaba aquí en una gaveta del escritorio. Después vino otro grupo de compañeros y vino otro grupo de compañeros, ok. Resulta que llegó el momento en el que los intereses o el rendimiento de eso que yo tenía guardado pagaba las pensiones, ¿verdad? De ellos, pero nunca toqué el capital, es decir, ahí está la plata ahí guardada porque a puro interés me lo fui financiando y eso me hacía más grande la buchaca cada vez porque no me comía todos los intereses. Bueno, hay un estudio que usted conocerá muy bien, don Ubaldo, sí, de la Dirección Actuarial de la Caja de diciembre de 2018, que dice, señores, a partir de 2021, sin pandemia, a partir de 2021 va a empezar a usarse la reserva de la caja.
la reserva, se va a empezar a tocar la reserva. A partir de 2030, los intereses de la reserva. A partir de 2030, la reserva se acaba y a partir de 2037 se acabó todo lo que tenía guardado en el escritorio. Sí, tal vez le explico. El ejemplo que usted da está muy bueno, pero a la hora de verlo del lado nuestro, nosotros ahorita estamos pagando pensiones, veámonos sin pandemia. Antes de la pandemia pagábamos las pensiones con las cotizaciones que los trabajadores aportaban. No usábamos ni los intereses. Necesitaban los intereses. Ni ocupábamos los intereses. Okay. Con la pandemia, bueno, se adelantó y estamos usando intereses, pero lo teníamos programado utilizar hasta el otro año. ¿Okay? Ahora, los intereses forman parte de los ingresos corrientes de un régimen de pensiones, para eso son. Pero cuando usted empieza a utilizar intereses, ya el sistema le empieza a dar señales. Si ya estás utilizando intereses, tenés que tomar decisiones para que no llegues al momento de utilizar el capital mismo, ¿verdad? Y una vez que el capital se acaba, entonces los déficits tendríamos que pasárselos al Ministerio de Hacienda para que financie la operación del régimen de invalidez, vejez y muerte. Ok, claro, de acuerdo con... ¿Perdón? Ustedes necesitan, don Ubaldo, entiendo, 6 cotizantes por cada pensionado. Es decir, si hay 6 personas cotizando, eso me alcanza para pagarle la pensión a uno. Así es, realmente con el salario promedio que traíamos, con 5 nosotros salíamos adelante, ¿verdad? Porque la pensión promedio nuestra actual es de 300,000 colones, ¿verdad? Y un salario promedio, ¿verdad?, de alrededor de 500,000 colones, 550,000 colones, nos da con 5 para poder financiar una pensión promedio de 300,000 colones. Con el COVID ya no son 5, son 4.6, y por eso es que nosotros estamos utilizando ahorita de forma acelerada los intereses. Pero el tema aquí que le quería explicar a Randall y a toda su audiencia es que nosotros debemos de visualizar esos momentos que usted muy bien apunta para tomar algunas decisiones, y las decisiones que se deben de tomar pueden ser de mucha naturaleza. Por ejemplo, actualmente la edad de retiro en el régimen de invalidez, vejez y muerte es 65 años, así está normado. Pero tenemos alternativas de retiro anticipado que le permiten a la gente irse, al hombre, por ejemplo, 3 años antes y a la mujer 5 años antes. Eso podría ser sujeto de análisis. Por otra parte, el tema de la tasa de reemplazo podría también revisarse en función de la prima, y lo último que podríamos revisar es la prima per se. Un ejemplo para que la gente lo vea. Supongamos que en Costa Rica todos nos pensionamos a los 65 años. ¿Verdad? Que en el seguro de IBM todos nos pensionemos a los 65 años. ¿Cuál es el efecto de eso en esos momentos críticos que usted acaba de apuntar? Que en lugar de utilizar en el año 2037 el capital, se utilizaría en el 2050. Le estoy dando un ejemplo. Sí. ¿Verdad? Un ejemplo. Pero no necesariamente entrando todos de una vez a jubilarnos a los 65 años, sino que haya por ahí algún tema de transitoriedad. Claro. También tengo un dato adicional: el régimen no contributivo. Los pensionados del régimen no contributivo, que de alguna manera son los que necesitan el apoyo inmediato del Estado, porque están en pobreza o pobreza extrema, su edad de jubilación es 65 años. Hasta esa edad le damos la pensión. Y en el seguro de IBM tenemos las alternativas de retiro anticipado. Entonces uno podría empezar a hablar de alternativas de retiro anticipado y dejar de lado, pues de último, el tema de la cotización, o buscar algunos otros ingresos. Sí, porque usted dice, se puede jugar con varias variables, pero hay una que a mí me llama mucho la atención, porque me parece una contradicción. Si yo estoy en el régimen yo estoy en el régimen del IBM, ¿verdad? Si yo llamo a la caja o me meto al EDUS y veo cuándo me puedo pensionar, automáticamente me invita a hacerlo antes. Sí, te va a dar la anticipada. Siempre me da la anticipada, y yo digo, suave, porque yo entiendo que es un tema de comunicación, pero ¿por qué no me dice, don Randall, el sistema, usted se va a pensionar a los 65, ¿verdad? Pero va a tener un premio, una pensión, porque va a tener un exceso de cuotas? Sí, así es. En lugar de invitarme a pensionarme a los 61 años y 11 meses, que es lo que me da el sistema. Sí, ¿verdad? Totalmente de acuerdo. Y esas son las cosas que tenemos que cambiar como sociedad, porque se ha metido en nuestra cabeza que la edad de jubilación del hombre es 62 años y de la mujer 60, cuando esa no es. Ese es el anticipo. Y yo le doy un dato adicional.
¿quiénes creen usted que son los que más anticipan la edad de retiro? Evidentemente aquellos que tienen más estabilidad en el mercado de trabajo. ¿Y cuál sector es el que tiene más estabilidad en el mercado de trabajo? Los empleados públicos. El sector público. El sector privado por masa, pues sí, aportará muchos a esa edad, pero la densidad de cotizaciones, que es lo que nosotros medimos, cuántas cuotas aporta cada sector en un año, evidentemente la densidad de cotizaciones del sector público es mayor a la densidad de cotizaciones del sector privado, que es mayor. Entonces, por ahí hay cosas que uno podría analizar, y muy buena esa recomendación suya, no estar impulsando el retiro anticipado, sino que empezar a posicionar que la edad de retiro en Costa Rica es 65 años. Eso está muy bien. Claro, pero el otro dato es muy importante, que ya más de 130,000 pensionados en Costa Rica, que son los del no contributivo, y todos los nuevos tienen que ingresar a los 65 años, no menos. Claro, ¿sabe por qué, don Ubaldo? Porque la pregunta de los operadores en general de pensiones es que es raro, ¿por qué la gente tiene en su mente que los hombres nos pensionamos a los 62 y las mujeres a los 60? Sí, porque ustedes mismos son los que nos avisan en los sistemas ese tema. Y solo hay tres formas: o le subimos la cuota, o le subimos la edad, o mantenemos la edad, digamos, sin derecho a adelantar, o subimos lo que nos cobran a cada uno de nosotros por ese tema. Y el otro es bajar la pensión, que eso yo creo que nadie lo quiere. Sí, sí, por supuesto. Nadie lo quiere. Entonces, ese tipo de ajustes, como el que usted muy bien apunta, es que como sociedad nos pongamos de acuerdo. O sea, ya no queremos, como sociedad no queremos que nos bajen la pensión y queremos pagar más. Ok, entonces hablemos del retiro anticipado. Esa puede ser una buena alternativa.